Bueno, muchas gracias, Johannes, por su asistencia a esta primera webconferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo voy a mostrar las diapositivas que elaboré sobre comercio internacional y, bueno, también otros temas relacionados. Y también vamos a leer entonces la guía de aprendizaje de la fase número 2, que pues consiste en desarrollar unos puntos y escoger unos casos, ¿cierto? De los cuales hay unos en español y en inglés. ¿Okay? Ya algunos de ustedes, pues dentro del foro de discusión, ya eligió cuáles son los que se escogieron. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los que escogieron? Porque pues la idea es que no sean los mismos, ¿no? Al menos dentro del grupo de trabajo. Bueno, entonces, permíteme un momento, ya le comparto pantalla. Un poquito lento, pero ya se lo comparto. Otra cosa muy buena es que usted va a participar en una competencia que se llama Kahoot. Que va a poder conseguir hasta 20 puntos si consigue el primer lugar. Bueno, vamos a ver si alguien más se conecta. Ok, listo, me parece bien. Ok. Entonces, aquí estoy compartiendo pantalla. Listo. ¿Me confirma, Johandres, si observa allí ampliada la portada? Sí, señor. Ya se visualiza la información. Bueno, muchas gracias. Entonces vemos allí que vamos a ver también políticas de competitividad, propiedad intelectual, inversión extranjera directa y bueno, comercio internacional, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el comercio exterior? Pues el comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios fuera de las fronteras geográficas nacionales, de manera que las partes involucradas en la transacción comercial pues se encuentran en diferentes países. Su principal objetivo es satisfacer la demanda de los consumidores locales, aprovechando los beneficios o productos que pueden ofrecer otros países. El comercio exterior no solo amplía la capacidad de mercado interno y brinda acceso a una mayor variedad de productos provenientes de terceros países, sino que permite vender en mercados extranjeros los excedentes cuando pues, la producción supera la demanda interna, por lo que contribuye al crecimiento de la economía nacional. En Colombia, por ejemplo, las exportaciones de bienes que hubo en el año 2021 pues marcaron un máximo histórico anual, superando por primera vez los más de 300.000 millones de euros, según los datos de comercio exterior de mercancías brindadas por aduanas. Por otra parte, las importaciones también alcanzaron 342.000 millones de euros, o sea que fue más lo que importamos que lo que exportamos, marcando otro máximo histórico anual, lo cual revela que el comercio exterior pues, ha contribuido significativamente al crecimiento del PIB. Bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre comercio exterior y negocios internacionales que están muy relacionados? Pues en general ningún país es completamente autosuficiente,
sino que depende de otras naciones para importar las materias primas o mercancías que necesita y exportar los productos o servicios más abundantes dentro de su territorio, pues que tienen demanda o que tienen más demanda en el exterior. Esta interdependencia da lugar a dos tipos de comercio que se complementan, el comercio exterior y el comercio internacional. La diferencia entre comercio internacional y comercio exterior radica en la amplitud de ambos conceptos y su alcance geográfico. El comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial, ¿sí? Mientras que el comercio exterior se refiere fundamentalmente o principalmente a las transacciones de un país con el resto del mundo, ¿sí? Por consiguiente, los negocios internacionales abarcan un ámbito mucho más amplio, ya que se refieren a las transacciones comerciales que se realizan en el mundo, ¿sí? No de un país al exterior, sino todas las que se realizan en el mundo. En cambio, el comercio exterior ocupa un espacio más restringido y limitado a las relaciones de un país con otro. Es decir, mientras que el comercio internacional tiene un alcance global, el comercio exterior se circunscribe a la relación comercial específica de una nación con unos u otros países extranjeros. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Perfecto. Bueno, políticas de competitividad. El avance de los países de la región en sus procesos de estabilización pues ha llevado a los decisores de políticas y empresarios a prestar cada vez más atención a la competitividad de las actividades productivas y a los factores y políticas que la determinan. La estabilidad ha hecho explícitos los niveles de algunas variables reales que en condiciones de variaciones extremas de precios pues eran difíciles de cuantificar. Esta mayor transparencia de las condiciones de mercado, aunada a la creciente competencia derivada de los procesos de apertura comercial, pues ha puesto de manifiesto las fortalezas y debilidades competitivas de las empresas de la región y ha llevado en numerosos países a replantear la necesidad de aplicar políticas que contribuyan a reducir los costos de los procesos de ajuste microeconómico. De las políticas sectoriales a las políticas de competitividad sectorial. En la mayoría de los casos se persigue aumentar la eficiencia en la asignación de los recursos o modificar en el margen la dotación original de ellos, más que generar nuevos sectores para completar el cuadro de insumo-producto, como tantas veces se señaló en el pasado. Junto con ese cambio en el foco de las políticas, se ha ido reconociendo el papel clave de la dotación actual de recursos productivos en el aumento de la eficiencia de las actividades existentes y en el desarrollo de otras nuevas. Si bien se sigue considerando que la creación de ventajas comparativas dinámicas es el elemento determinante de la competitividad a largo plazo, las acciones previstas para el futuro inmediato pues tienden a concentrarse en mejorar el desempeño de los mercados altamente imperfectos, como son los de desarrollo de recursos humanos y de tecnología, según Katz 1993. La progresiva especialización de la región en la producción y exportación de insumos de uso generalizado, con gran contenido de recursos naturales y relativamente poco valor agregado, que es lo que nos caracteriza a nosotros los países latinoamericanos, que vendemos la materia prima bruta sin haber agregado ningún valor añadido, ¿cierto? Pues, pues nos reduce la ganancia, nos reduce los ingresos, ¿sí? Es un resultado directo de la prioridad asignada a ventajas comparativas actuales. Esto según Guerrieri 1993. Incluso en países con procesos de estabilización muy avanzados, como pueden ser México y Chile, pues ha habido grandes dificultades para elevar más el valor agregado en las exportaciones y las ventajas comparativas. Antes de seguir, ¿sabía usted, Johandris, que Chile es el país latinoamericano que ofrece, pues, allá dentro de Chile, el salario más elevado en toda Latinoamérica? No, no tenía clara esa información.
Bueno, para que sepa. Claro, eso, pues si uno no se pone a profundizar bien, sonaría excelente, pero no es tan maravilloso. Lo que sucede es que en Chile el nivel de vida es muy, muy elevado, muy, muy elevado. Los productos, alimentos son costosos, la vivienda es costosa, los autos son costosos, ¿sí? Pero claro, si es una persona que está trabajando allí, que está bien capacitada, pues va a conseguir un buen, sí, un buen sueldo que le va a permitir pues vivir cómodamente en Chile, ¿no? E incluso si tiene excedentes, que muy seguramente los tendrán, sobre todo gente muy capacitada, pues puede con esos recursos convertirlos, además porque tienen una moneda, el peso chileno es una moneda bastante fuerte, ¿cierto? Pues convertirlo con facilidad a euros o dólares y pues disfrutar de grandes ventajas, ¿no? Sobre todo en términos de, a la hora de hacer pues usted sabe, negociaciones, pero también turismo, también, bueno, otra serie de ventajas que se tiene al tener una moneda fuerte. Y bueno, tener obviamente buenos salarios también es una muy buena, un buen reflejo pues de que es una economía que está a puertas, ¿sí? Del desarrollo. Bueno, el papel de estas ventajas se fortaleció por la necesidad de acrecentar las exportaciones para hacer frente a los pagos de intereses de la deuda externa, que no eran cubiertos por la drástica reducción de importaciones, y también por la mala experiencia que muchos países de la región tuvieron con políticas de desarrollo sectorial a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Espera un momento que yo me comí ahí una parte, espere, vuelvo y leo, qué pena. Incluso en países con procesos de estabilización muy avanzados como Chile y México, ha habido grandes dificultades para elevar, ¿sí? Elevar más el valor agregado en las exportaciones. Ok, sí, es que es lógico. Agregar valor no es algo sencillo, se necesita la tecnología, se necesita la organización, la planeación, ¿sí? La producción, ¿cierto? Y las ventajas comparativas como las de localización, bajo costo de la mano de obra o abundancia de recursos, recursos naturales, ¿no? Tienden a determinar una parte muy importante en los flujos de exportación. Ya lo demás sí lo leí yo. Bueno, entonces seguimos. En el contexto actual, las políticas de alcance estrictamente sectorial se han concentrado en casos de necesaria reestructuración derivados del agotamiento de algunos recursos naturales. La minería del carbón en Chile, por ejemplo, también en cambios de las estructuras de costos y en la disponibilidad de insumos y bienes finales surgidos de procesos de integración al mercado mundial o a mercados regionales, ¿sí? Como pueden ser las industrias textiles, de confección y calzado en México. ¿Sí? O de procesos de concertación con el sector privado, que se han podido desarrollar con más eficiencia a nivel de cámaras sectoriales que a nivel de la industria en su conjunto. Eh, esa fue la política automotriz en Brasil, por ejemplo. Este acotamiento del alcance de las políticas sectoriales se ha llevado adelante con más eficiencia en países con mercados no demasiado pequeños y con una estructura productiva relativamente diversificada. Por el contrario, en países con mercados menores, o sea, más pequeños, la definición de prioridades sectoriales continúa siendo un mecanismo imprescindible para la asignación de recursos, incluso en el caso de políticas de tipo neutro, ¿sí? Así, por ejemplo, en un país como Jamaica, ¿sí? Que es una isla, con un mercado pequeño y poca diversificación de la estructura productiva, pues es necesario establecer prioridades a nivel de grandes sectores para decidir lo que debe hacerse para desarrollar los recursos humanos más allá de la educación básica, ¿sí? O sea, para especializarse. Y especializarse en las industrias que a ellos les conviene, ¿no? No es que van a sacar ingenieros aeronáuticos o científicos para la NASA, ¿cierto? Sino para aprovechar pues,
los mercados y las actividades que ellos tienen pues más desarrollado, que están desarrollando. Y para la difusión de tecnologías. En caso contrario, la capacitación pues se traducirá en emigración, ¿sí? Lo que pasa también aquí muchas veces en Colombia, de mano de obra calificada y desperdicio de los esfuerzos de difusión. Bueno, ahora veamos también, además de las políticas, las líneas de acción. Es posible plantear un conjunto de medidas que tienden a mejorar la formulación de las políticas de competitividad en la región y contribuyan a avanzar en la solución de los problemas de implementación y evaluación. Podemos ver aquí, por ejemplo, prevenir una histéresis de la base tecnológica derivada de las políticas de ajuste. Aunque ha habido recuperación reciente, la mayoría de los países de la región exhibe un crecimiento inferior al histórico debido a los efectos de los shocks externos, ¿sí? Y de los problemas macroeconómicos internos. Ejemplos, pues la crisis financiera mundial del 2008, ahorita en el 2019 la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Entre otros. El efecto tequila, la crisis asiática. Bueno, más grave aún es que esto puede tener efectos a largo plazo. De hecho, el esfuerzo tecnológico y de recursos humanos en la región es todavía muy inferior al de sus competidores. Hay pérdida de capacidad interna de ingeniería en varios países y la respuesta innovadora de las empresas es heterogénea, o sea, dual, e insuficiente para reducir el rezago, por todo lo cual es preciso evitar caer en una situación de lento crecimiento y debilidad tecnológica. Eso es lo peor. Para ello sería necesario reasignar muchos de los recursos disponibles al esfuerzo de la competitividad, de aumentar la competitividad de las empresas, así como de las instituciones que proveen los factores sistémicos que la determinan. En ese contexto, pues los procesos de liberalización y de regulación en curso, pues pueden tener efectos opuestos. Si los empresarios perciben un fuerte compromiso público, ¿sí? Y social con la competitividad, pues pueden verse inducidos a efectuar mayores esfuerzos para insertarse en la economía internacional. Si por el contrario las empresas piensan que ese compromiso no existe o es débil, pues la apertura y la desregulación pueden desalentar nuevas actividades productivas y hacer que el capital se mueva hacia las importaciones, también los servicios, el comercio o la actividad financiera. Segundo, pues implantar políticas de competencia que vayan más allá de la apertura comercial. La región casi no tiene experiencia en la aplicación de políticas de competencia, lo que puede explicar parte de su rezago tecnológico aún en periodos de alto crecimiento. Las políticas de competencia en la región deberán orientarse a impedir prácticas anticompetitivas y no a combatir ciertas estructuras de mercado. Los tamaños de mercado prevalecientes en la región podrían hacer extremadamente ineficiente una política basada en la oposición a la gran empresa. Lo que es necesario es impedir que prácticas basadas en el poder que da el tamaño pues puedan ser usadas para impedir la entrada de nuevos oferentes o de oferentes de productos sustitutivos. Tercero, prestar atención a la oferta, la demanda y los agentes de enlace. Los lineamientos de política planteados por la CEPAL para desarrollar la infraestructura tecnológica y de recursos humanos, entonces según CEPAL 1992, continúan siendo válidos, en especial en lo referente a la necesidad de un enfoque integral que tenga en cuenta simultáneamente los factores que inciden en la oferta y la demanda de esos servicios, así como en los agentes institucionales que los vinculan. Esto ayudaría a resolver la contradicción entre enfoques de política que se concentran de preferencia en los factores determinantes de la oferta, descuidando los elementos que inciden en la demanda empresarial y otros que consideran casi exclusivamente la demanda, sin prestar la debida atención al fortalecimiento de la oferta. La alternancia de tales enfoques en los centros decisorios pues ha conducido a una situación en la que la oferta de servicios tecnológicos y de capacitación es reducida y en la que incluso para esta
esta oferta reducida, no hay demanda por parte de las empresas. Cuarto, mejorar la oferta de los apoyos sistémicos a la competitividad. Estos apoyos, entre los cuales se encuentran la oferta de energía eléctrica, telecomunicaciones e infraestructura de transporte, pues tienen una importancia creciente, pues como se ha dicho anteriormente, los productores de insumos que hacen uso intensivo de capital y de economías de escala cada vez tienen más peso en la producción y las exportaciones de los países de la región. La oferta de los servicios señalados tienen un obvio carácter de bien público derivado de las fuertes externalidades que ofrecen al conjunto de actividades productivas. Las indivisibles que se asocian a los grandes volúmenes de inversión involucrados llevan a que esa oferta se dé en condiciones de rendimientos crecientes y con estructuras de propiedad y control monopólicas o concentradamente oligopólicas. Monopólicas u oligopólicas. Es imprescindible entonces desarrollar marcos regulatorios adecuados que fijen las normas de difusión de los efectos sistémicos que emanan de las tarifas y los ritmos de modernización de la infraestructura. Por otra parte, el mayor dinamismo de las inversiones en infraestructura, tanto para compensar la fuerte caída de los años 80 como para disminuir la diferencia existente en la disponibilidad de servicios per cápita entre la región, por un lado, y los países desarrollados y algunos de industrialización reciente, por otro, abre importantes oportunidades para impulsar la oferta nacional e interregional de los servicios de ingeniería correspondientes. Esta oferta tendría considerables efectos de arrastre en las industrias productoras de insumos y bienes de capital para la construcción y la ingeniería pesada. Quinto, apoyar la formación de alianzas estratégicas entre grandes empresas nacionales y líderes tecnológicos internacionales. Las grandes empresas, o sea, nacionales y extranjeras, desempeñan un papel de liderazgo en la industria de la región. Aunque los gobiernos tradicionalmente han apoyado a las grandes empresas nacionales y han eliminado la mayoría de las regulaciones que antes trataban a la inversión extranjera, solo unos pocos han apoyado claramente alianzas entre ambos tipos de empresas que impliquen transferencia o desarrollo de tecnología. Experiencias recientes como las de Chile y México muestran la extrema importancia de esas alianzas para conformar el patrón industrial que prevalecerá en el futuro. Un claro compromiso de los decisores de política con la tarea de impulsar las alianzas empresariales es uno de los mecanismos más importantes para lograr una mejor inserción en el mercado internacional. Sexto, apoyar los esfuerzos de los empresarios para modernizar sus asociaciones. Gran parte de las organizaciones empresariales en la región se desarrollaron en un periodo en que su función básica era garantizar a sus afiliados niveles altos de protección y un buen acceso a las instancias decisorias y a los contratos públicos. Su eficiencia en el cabildeo era el criterio fundamental para medir el éxito de los representantes empresariales frente a sus representados. En un nuevo contexto competitivo caracterizado por apertura comercial y mayor competencia, pues tales funciones han perdido importancia, eliminando en algunos casos la razón de ser de algunas organizaciones. Por lo tanto, las asociaciones empresariales más modernas han buscado transformarse en proveedores de servicios para sus afiliados, en especial en áreas vinculadas al suministro de información, la consolidación de esfuerzos en comercio y transporte y el análisis económico y empresarial. Estas actividades traen consigo importantes externalidades y deben ser apoyadas como propulsoras de mejores niveles de eficiencia en la región. Un mecanismo que ha mostrado ser especialmente útil para lograr tales fines es el de facilitar el mutuo conocimiento de experiencias de modernización entre líderes empresariales a fin de que puedan evaluar opciones y tener acceso a la asesoría pertinente, como lo muestra la experiencia de algunas cámaras empresariales venezolanas. Más aún, a medida que las organizaciones empresariales se modernizan, comienzan a tener actividades similares a las que las políticas modernas de competitividad deben impulsar, transformándose así en potenciales agentes de implementación de esas políticas. Bueno, líneas de acción. Pues los anteriores lineamientos pueden trazar el marco para un amplio conjunto de acciones de política en las áreas de
tecnología, desarrollo de recursos humanos, promoción de exportaciones y desarrollo de infraestructura. La diferencia de productividad total de los factores entre las prácticas productivas medias de la región y las predominantes en los países desarrollados es de tal magnitud que las acciones destinadas a fortalecer la competitividad tecnológica media de las empresas de la región, pues la difusión tecnológica debe cumplir un papel más importante que la generación de nuevas tecnologías, según CEPAL de 1994. A continuación, se enumera un conjunto de acciones que pueden efectuarse en el actual contexto económico e ideológico de la región, en lo referente a innovación y difusión de nuevas tecnologías, dos áreas esenciales para aumentar la competitividad empresarial. Primero, poner en marcha programas para acelerar y masificar la difusión de las mejores tecnologías en uso, como se hizo durante la reconstrucción europea con el programa de asistencia técnica del Plan Marshall, pues sería conveniente establecer programas para cofinanciar visitas de mediana duración, entre 4 y 8 semanas, de empresarios, ingenieros, capataces y dirigentes sindicales de los distintos sectores productivos a plantas en el exterior que utilicen las mejores tecnologías disponibles y para difundir, ¿sí?, posteriormente los resultados a las empresas de su país. En el caso europeo, con un costo muy bajo, aproximadamente 20 millones de dólares de hoy por país, para enviar entre 20 y 40 personas de cada uno de los 50 sectores, pues se lograron aumentos de productividad de entre un 25% y un 50%, con muy poca inversión adicional. Se deberían esperar aumentos similares o aún mayores de efectuarse un programa similar en los países de la región, ya que la diferencia entre la productividad total de los factores en los países desarrollados y en la región es posiblemente superior a la existente entre Estados Unidos y Europa a finales de los años 40. Otra línea de acción, continuar mejorando los sistemas y redes de información tecnológica y la gestión tecnológica. La existencia de sistemas de información eficientes y de bajo costo para los usuarios es un complemento imprescindible de los esfuerzos de concientización y modernización empresarial. Por otra parte, es imprescindible desarrollar una infraestructura informativa que posibilite realizar estudios sectoriales de manera continua para seguir los cambios que se producen en la frontera tecnológica internacional. Exponer sostenidamente a los productores de la región a la información disponible a nivel internacional ayuda a conectarlos con la experiencia de empresas que utilizan la mejor tecnología disponible y complementa la propuesta contenida en el inciso anterior. Tercera línea de acción, pues mejorar las condiciones de financiamiento del desarrollo tecnológico de las empresas. Los fondos orientados a la promoción del desarrollo tecnológico en la mayoría de los países de la región no disponen de recursos significativos frente a los requerimientos totales de la modernización productiva. No obstante, pueden cumplir un papel demostrativo de la rentabilidad potencial que el financiamiento de la inversión en tecnología puede tener para la banca privada y servir para aprender y enseñar cómo evaluar el riesgo tecnológico. Las condiciones de financiamiento deben dejar en claro su apoyo a las economías externas derivadas del desarrollo de tecnología. Habría que evaluar las ventajas y desventajas de otorgar condiciones preferenciales en las tasas de interés, por un lado, o disminuir parte o la totalidad del riesgo tecnológico. Por otro, asimismo, se debería tender a reducir el margen de intermediación para la banca comercial en las operaciones de crédito tecnológico, pues su alto nivel disminuye la demanda de crédito del sector empresarial. Además, habría que reforzar los mecanismos tradicionales de financiamiento de prototipos y plantas piloto, para facilitar así la transición empresarial desde la etapa de investigación precompetitiva a la de instalación y puesta en marcha de las plantas, prestando especial atención a las necesidades y limitaciones de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, seguimos. Dar estímulos fiscales directos a las actividades de investigación y desarrollo de empresas que introduzcan innovaciones. Un tipo de programa que se ha ensayado con éxito en Singapur, según 1993, otorga incentivos a las primeras empresas
que introducen tecnologías significativamente novedosas en su rubro, tanto para reducir costos como para mejorar la calidad. Esto porque en última instancia la empresa que primero aplica una tecnología nueva e idónea a un país es de hecho una innovadora y genera externalidades que las demás empresas pueden aprovechar sin incurrir en costos o riesgos de igual magnitud. Y cuarta línea de acción, pues transferir a nivel operativo la experiencia de instituciones de apoyo a la actividad tecnológica de las empresas en la región. Como se señaló anteriormente, esta experiencia es amplia y aunque los expertos en cuestiones tecnológicas la conocen bien, no ha permeado los organismos decisores de política, especialmente en países medianos y pequeños. El impacto real de centros tecnológicos a nivel de rama industrial, incubadoras tecnológicas, parques tecnológicos, formas de vinculación entre universidades, empresas y mecanismos alternativos de financiamiento, aún no ha sido debidamente evaluado ni difundido como para que influya en la toma de decisiones. De estas actividades, cada país podrá tomar los elementos adecuados a los recursos de que se dispone, a su capacidad de absorción de nuevas tecnologías, a su experiencia previa con cada instrumento y la cultura empresarial predominante en los diversos sectores. Bueno, Joandri, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Claro que sí. Dice, ¿qué es y cómo opera la propiedad intelectual? Dice, la propiedad intelectual cubre distintas categorías de derechos y comprende instrumentos legales e institucionales que protegen bajo determinados requisitos las creaciones del intelecto o de objetos vinculados a una actividad creativa. No obstante, no toda la propiedad intelectual está necesariamente relacionada con la creatividad o la innovación. En algunos casos se protege solo la inversión económica necesaria para establecer, organizar y facilitar el acceso a determinada información o las características que hacen a un producto de una determinada región. Por ejemplo, calificar como una indicación geográfica. La propiedad intelectual, fruto de su evolución histórica, cubre hoy en día un número cada vez más creciente de disciplinas y actividades económicas, artísticas y de entretenimiento. Siguiendo una distinción clásica, la propiedad intelectual comprende básicamente dos grandes ramas, el derecho de autor y los derechos conexos. Ampara tanto las creaciones en los ámbitos literarios y artísticos como los derechos de, como los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Por otra parte, la propiedad industrial que protege las invenciones como patentes, certificados de autor y modelos de utilidad, los signos distintivos como marcas, las indicaciones de procedencia, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, los dibujos y diseños industriales, las variedades vegetales y la protección de la competencia desleal, incluida la información no divulgada. Mientras la propiedad intelectual es el género, tanto el derecho de autor y los derechos conexos, como la propiedad industrial, constituyen la especie. Ambas ramas de la propiedad intelectual no solo cubren objetos de protección diferentes, sino que también lo hacen de una manera y con una extensión distinta. Mientras el derecho de autor protege las obras literarias y artísticas por el solo hecho de su creación. La protección que brinda la propiedad industrial requiere normalmente que la autoridad pública verifique la existencia de determinados requisitos formales y o sustantivos para otorgar una protección. En cuanto a la duración de la protección, si bien es cierto que en ambos casos existe normalmente una protección temporal, el derecho de autor protege la obra en el caso de personas naturales
durante toda la vida del autor y hasta un determinado número de años después de su muerte, en tanto que la duración mínima otorgada por la propiedad industrial puede variar entre 7 y 20 años, dependiendo de la categoría del derecho de que se trate. Perfecto, muchas gracias, Johannes. Ok. Bueno, entonces ahí se vio cómo opera esa propiedad intelectual, ¿cierto? Desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al objeto protegido una restricción importante de movilidad, apropiación, utilización, aprovechamiento económico y por consiguiente la posibilidad de ser transada en el mercado. La base de la propiedad intelectual radica en que el titular goza de un derecho en virtud del cual puede legalmente excluir a terceros del uso de un bien o servicio, protegido por alguna de sus categorías. Ellos, sin embargo, tienen no solo una limitación temporal, como hemos señalado, sino que además tienen una limitación territorial. La protección otorgada a un titular de un derecho de propiedad intelectual queda generalmente confinada a aquellos estados o territorios donde se ha requerido y obtenido esa protección, particularmente en el caso de la propiedad industrial. Quizás una de las características más sobresalientes de la evolución de la propiedad intelectual haya sido su temprana internacionalización. La propiedad intelectual fue objeto de la preocupación de acuerdos internacionales, los que claramente marcaron las primeras legislaciones nacionales a partir de finales del siglo XIX. Los dos grandes pilares del derecho internacional de la propiedad intelectual fueron, y siguen siendo, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, lo que se conoce como el Convenio de París, y el Convenio de Berna, eso es Suiza, ¿no? Para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, ¿sí? El Convenio de Berna. Ambos convenios no solo rigen plenamente vigentes, sino que sus disposiciones sustantivas han sido incorporadas en tratados multilaterales recientes como el ASPIC, además de en acuerdos bilaterales de propiedad intelectual y acuerdos de libre comercio celebrados recientemente, tales como aquellos en que son parte la Unión Europea, Estados Unidos, el EFTA, objeto principal de este informe. La necesidad de internacionalizar y de armonizar la propiedad intelectual puede que encuentre su mayor fundamento desde el momento en que el comercio de bienes y servicios comienza su propio proceso de internacionalización y liberalización. Ello hace sentir la necesidad que aquellos bienes que tienen una protección sobre la base del sistema de propiedad intelectual en un territorio determinado, pues no pierdan ese privilegio cuando son exportados hacia otro territorio. Ello hace surgir la temprana necesidad de que existieran normas internacionales básicas de protección y probablemente de allí la justificación histórica de los convenios de París y Berna. Como se verá a continuación, el acuerdo ADPIC contribuye a acentuar esta globalización de la propiedad intelectual e intensificada aún más por los ALC. La proliferación de los acuerdos de libre comercio. A pesar de discordancias en fuentes y cifras, en estos últimos años se ha producido una proliferación significativa de acuerdos regionales. Se estima que prácticamente todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, excepto Mongolia, pues estarían vinculados por algún acuerdo regional. Según un reciente estudio sobre los acuerdos regionales celebrados por los miembros de la Organización Mundial del Comercio, se concluye que dos de sus principales características serían que primero todos los países, incluso aquellos que eran contrarios a su celebración, han hecho de estos acuerdos un elemento importante de su política comercial. Y segundo, un aumento en la complejidad de los acuerdos, que en muchos casos establecen un marco regulatorio que va mucho más allá de las normas acordadas multilateralmente. Otro aspecto importante del estudio en referencia lo constituye el hecho de que
De los 320 acuerdos notificados al Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, GATT, por siglas en inglés, y a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, aproximadamente 200 han sido notificados después de 1994. Conforme al Banco Mundial, el número de acuerdos regionales actualmente vigentes supera los 200. Su número habría aumentado 6 veces en los últimos 20 años y serían responsables de más de la tercera parte del comercio global, siendo la Unión Europea y Estados Unidos pues los protagonistas más más activos en este escenario. Según este mismo informe, los acuerdos regionales de comercio con mayor potencial en aumentar los ingresos a nivel nacional y en el tiempo son aquellos diseñados con bajos aranceles externos del tipo nación pues más favorecida, NMF, escasas excepciones sectoriales, reglas de origen no restrictivas, facilitación del comercio, grandes mercados ex post y reglas que rijan la inversión y la propiedad intelectual adecuadas al contexto del desarrollo. Los socios comerciales más recurrentes de Estados Unidos se limitan tan solo a 6 países, que juntos representan más del 52% del número de acuerdos bilaterales, que conforman las cifras precedentes, pues han entrado en vigor. Se trata de Canadá con 11, China con 10, la Unión Europea con 24, Japón con 45, Corea con 30 y la provincia china de Taiwán con 13. Bueno, la verdad es una provincia de China, o ya no. Sin embargo, al parecer los números no son más decisivos que los contenidos. Sin lugar a dudas que los acuerdos de mayor complejidad, contenido y alcance son aquellos celebrados bajo la política iniciada por el presidente Bush en el año 2001, con el claro objetivo de reforzar las iniciativas de comercio, tanto regionales como bilaterales, y al mismo tiempo reconociendo mayores ventajas a los productores estadounidenses. La propiedad intelectual como objeto importante de estos acuerdos, más allá de los ADPIC. Respecto al objeto de estudio, cabe señalar que en materia de fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, el esfuerzo de Estados Unidos no se ha centrado solamente en la promoción de acuerdos multilaterales, tales como el acuerdo de los ADPIC, y en la celebración de acuerdos bilaterales con contenidos ADPIC Plus, sino que también en medidas internas complementarias, como son la iniciativa, pues, STOP, ¿sí? Que STOP significa Strategy Targeting Organized Piracy, ¿sí? Piratería, lanzada en octubre de 2004, y la continua aplicación de la sección especial, ¿sí? Que es esa 301.13. Esto constituiría la trilogía básica de Estados Unidos para fortalecer internacionalmente la propiedad intelectual, detener la piratería y sancionar a los países que no respeten estándares de protección similares a los suyos. Pero esto no sería todo. La agenda comercial de Estados Unidos contiene también un marcado y declarado interés de la administración para apoyar a la industria farmacéutica basada en la investigación y desarrollo, tema que ha estado íntimamente ligado a la propiedad intelectual y se ha constituido en una fuente inagotable de discusión política entre algunos países desarrollados y países en desarrollo. En este sentido, el acuerdo bilateral de Estados Unidos con Australia, por ejemplo, es el primero en su género en incorporar disposiciones relativas a medicamentos, no relacionadas ni con acceso de mercado, ni con PEI, ni con propiedad intelectual, como sería el caso de disposiciones sobre transparencia, contabilidad, debido al proceso y el establecimiento de un grupo de trabajo sobre medicamentos. En el mismo sentido, side letters o entendimientos especiales en español, en este tema fueron incorporados en los acuerdos de Estados Unidos con Marruecos, Centroamérica, República Dominicana y Bahrein. ¿Cuáles son las principales disposiciones de la propiedad intelectual y la importancia de la ADPIC? Pues la evolución de la propiedad intelectual y la importancia de la ADPIC hasta la adopción de la ADPIC, la normativa internacional de la propiedad intelectual, estuvo circunscrita fundamentalmente a los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI,
lo que no solo era independiente entre sí, sino que además aparecían desvinculados de las disciplinas del comercio. Por otra parte, estos tratados relativos a, a aspectos específicos de la propiedad intelectual, estándares sustantivos, clasificación, procedimientos administrativos, ¿cierto? No contaban con un mecanismo de solución de diferencia relativamente importante, como es el caso de la TIC, sino que normalmente las diferencias debían ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia, cuando la diferencia no puede resolverse por la vía del mutuo acuerdo. Además, la adhesión a dichos tratados no estaba sujeta a ningún requerimiento, sino que cada país resolvía por voluntad política y propia el adherirse. Ahí. No, esto era acá, ¿no? Así es, perdón. Me había pasado 2 hojas, qué pena. Sí, ahí en esa. Por voluntad política y decisión propia el adherirse o no a alguno de ellos. Bueno, estos tratados, especialmente aquellos de carácter sustantivo, otorgaban a sus miembros, particularmente en el caso de la propiedad industrial, una amplia flexibilidad para dar cabida al ritmo que cada uno de ellos quería conseguir en materia de producción. Hasta antes de la adopción del acuerdo de los ATPIC, cada estado era libre de establecer, por ejemplo, tanto el número de años de duración de la patente como sus modalidades. En octubre de 1987, la Secretaría de la... en octubre de 1987, la Secretaría de la OMPI, que ya sabemos que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, preparó un informe en el cual se analizaron los plazos de duración de las patentes y las modalidades que estaban contempladas en las legislaciones vigentes a marzo de ese año. Se analizaron las legislaciones vigentes a esa época de más de 100 países, incluyendo 3 convenios internacionales, entre ellos el convenio sobre la patente europea. El estudio llegó a individualizar periodos de duración de las patentes que habían desde los 5 años hasta de los 20 años. Lo curioso de este estudio es que el 35% de las leyes analizadas ya contenían un plazo máximo, ¿sí?, de 20 años, aunque computados de manera diferente, un 29% de los países y convenios incluidos en el estudio contemplaba un plazo de 20 años contados desde la presentación de la solicitud, que constituye el estándar actual del ADPIC. Además, un 31% de los mismos disponía un plazo máximo de protección de 15 años y en un 20% de ellos el plazo pues se contaba desde la presentación de la solicitud. Desde sus inicios el sistema de patentes admitió, aunque no fomentó, que existieran ciertos y determinados sectores tecnológicos que pueden quedar al margen de la protección por medio de patentes. Ni el texto original del Convenio de París ni sus modificaciones posteriores consideraron establecer tales limitaciones, las que quedaban totalmente a la consideración de las legislaciones de cada uno de sus Estados miembros. El fundamento para tales exclusiones pareciera encontrarse en cuestión de política económica. Johannes, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Claro que sí. Okay. Dice, en algunos casos, las exclusiones a la patentabilidad fueron utilizadas por algunos países como una clara forma de fomentar el desarrollo de determinados sectores tecnológicos, sin caer en infracciones o usos ilegítimos. El caso de la industria farmacéutica a este respecto parece ser un claro ejemplo de cómo el sistema de patentes fue utilizado por muchos países hoy desarrollados como un instrumento para desarrollar este sector industrial y para avanzar determinadas políticas sociales. La exclusión de la patentabilidad sobre los
medicamentos. La exclusión del sector de medicamentos de la patentabilidad es un caso emblemático del cambio producido en décadas recientes. Esta exclusión fue la práctica de muchos países hoy desarrollados que la utilizaron como un instrumento de política para desarrollar localmente su industria, quizás con la sola excepción de los Estados Unidos. En efecto, el establecimiento o en los casos en que había sido abolido, el restablecimiento de la patentabilidad de los productos farmacéuticos se hizo en tiempos relativamente recientes. La mayoría de los países hoy día industrializados adoptaron sus primeras leyes de patentes hacia mediados del siglo XIX, pero evidentemente estas contenían excepciones a la patentabilidad actualmente prohibidas. Estos países buscaron variadas formas de eludir la protección de los derechos de propiedad intelectual y fueron incluso amenazados de ser sancionados comercialmente por aquellos que estaban a la cabeza de la innovación. Suiza, por ejemplo, no otorgó plena protección a los medicamentos sino recién en el 1978. Francia y Alemania en algún momento estuvieron a la cabeza de excluir los medicamentos y los productos químicos de la protección. Gracias, Johandris. Yo continúo. Ok. Entonces, Francia y Alemania en algún momento estuvieron a la cabeza de excluir los medicamentos y los productos químicos de la protección por patentes, en las leyes de 1844 y 1877 respectivamente. Alemania, por ejemplo, fue el primer país en excluir a los alimentos de la patentabilidad en su ley de 1877. A partir de fines de la década de los años 60, comienza a apreciarse una fuerte tendencia de los países desarrollados por incorporar los medicamentos plenamente a los sistemas de patentabilidad. Esta tendencia se recoge en los países en desarrollo a fines de la década de 1980, derivada fundamentalmente de las tendencias que se manifiestan en este sentido en las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Pero en realidad no todos los países adoptaron el mismo mecanismo para comenzar a proteger a los medicamentos. Al respecto se pueden distinguir tres grupos de países. Aquellos que establecieron el sistema Inactum, como fueron Canadá, Francia, Suiza, Italia, Japón, Dinamarca. También están los que lo hicieron a futuro, como México, Finlandia, España y Grecia. Y los que establecieron la patentabilidad con efecto retroactivo, pipeline, como fue el caso de Corea del Sur. Algunos países en América Latina pudieron seguir este modelo de exclusión por un breve tiempo. Brasil, por ejemplo, derogó la protección de productos farmacéuticos en 1945 y la de procesos en 1971. Este ejemplo fue seguido por México en 1987. Derogó la patentabilidad de medicamentos por un periodo de 10 años. La decisión número 385 del Acuerdo de Cartagena no permitía el otorgamiento de patentes para, entre otros, los productos farmacéuticos y medicamentos. Sin embargo, y siguiendo a la legislación francesa, muchos países de la región mantuvieron desde su primera ley de patentes la exclusión a los medicamentos, la que fue prohibida, como veremos a continuación, a partir del acuerdo sobre los ACPIC. Entonces, los dispositivos del ACPIC. Uno de los objetivos del ACPIC, tal como lo enuncia su preámbulo, es reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo. A este respecto, el ACPIC contiene al menos 5 dispositivos mediante los cuales busca alcanzar ese objetivo, como la necesidad de fomentar una protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual que no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. Estos dispositivos son principalmente, primero, el reconocimiento de principios generales propios del GATT, tales como trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida,
y el establecimiento de principios objetivos específicos de propiedad intelectual, como aquellos contenidos en los artículos 7 y 8. Segundo, el establecimiento de un conjunto de estándares mínimos de protección para cada una de las categorías de derechos de propiedad intelectual. Tercero, la incorporación de mecanismos de observancia de los derechos. Cuarto, la adopción de las normas sobre solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Y quinto, el reconocimiento de situaciones especiales y transitorias para los países en desarrollo en general y para los países menos adelantados en particular. No obstante, los resultados alcanzados por el acuerdo sobre los ADPIC en relación al reforzamiento de las disciplinas multilaterales de la propiedad intelectual, muchos de los temas que los países desarrollados pretendían incorporar a las negociaciones, pues no fueron incluidos o lo fueron de una manera tenue en la versión final del ADPIC. Los estándares mínimos de protección en materia de marcas, y hay igual que en el derecho a autor, en materia de propiedad industrial, marcas, patentes, modelos y diseños industriales, indicaciones geográficas, competencia desleal, el ADPIC incorporó las disposiciones sustantivas contenidas en los artículos 1 a 12 y 19 del Acta de Estocolmo de 1967, del Convenio de París, provocando con ello el mismo efecto que el Convenio de Berna, es decir, el Convenio de París y el Acta de Estocolmo de 1967 se hicieron aplicables a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, fueran o no miembros del convenio o de esa Acta 34, y entre miembros de la Organización Mundial del Comercio, la solución de diferencias sobre el convenio se sacó de la esfera de la Corte Internacional de Justicia para pasarlas al sistema de la OMC. En materia de marcas comerciales, lo primero que hay que destacar es que el acuerdo, por primera vez, en un tratado internacional, define lo que es una marca y otorga a las marcas de servicios la misma protección que a los de productos. La protección mínima es 7 años, la que puede renovarse indefinidamente. Una de las cuestiones que el acuerdo no resolvió fue la protección de las denominadas marcas sonoras, las marcas olfativas y otros tipos de nuevas marcas, las que han sido recogidas en los acuerdos bilaterales como nuevos signos en materia de protección. El acuerdo también protegió la marca notoria, definiendo que la notoriedad debería considerarse tomando en cuenta la notoriedad en el sector pertinente del público. Inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. El acuerdo dispone igualmente que los miembros pueden establecer condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, entendiendo que no se permitirán las licencias obligatorias en materia marcaria, y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla, con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca. Los estándares mínimos de protección en materia de indicaciones geográficas. El acuerdo de los ADPIC ha sido el primer tratado internacional que ha reconocido a las indicaciones geográficas un amplio y elevado nivel de protección. A pesar que al momento de su celebración esta categoría de derechos era muy poco difundida, salvo en algunos países de Europa continental, pues el ADPIC es también el primer tratado en el cual se establece una protección diferenciada y adicional para un tipo especial de productos, como son los vinos y las bebidas espirituosas, e incluso establece una protección algo distinta entre estos dos tipos de productos. Ahora veamos los dispositivos del ADPIC. El acuerdo define, artículo 2.1, a las indicaciones geográficas como aquellas que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio. Cuando determinada calidad, reputación
otra característica del producto sea imputable esencialmente a su origen, ¿sí? Constituyen ejemplos de indicaciones geográficas de exportaciones como champaña, también expresiones como champaña, expresiones como champaña, shanty, gruyère o tequila, ¿cierto? El acuerdo entrega a los países la facultad de establecer el sistema de protección más adecuado. En ese sentido, el acuerdo aplica en toda su extensión el principio de libertad, ¿sí?, de implementación analizado anteriormente, con ciertas salvedades cuando establece estándares mínimos de implementación analizado, ¿qué? En estándares mínimos de es que dice voy a volver a leer eso. En ese sentido, mínimo de protección. bueno, voy a repetir, en este sentido el acuerdo aplica en toda su extensión al principio, aplica en toda su extensión el principio de libertad de implementación analizado anteriormente, con ciertas salvedades donde establece estándares mínimos de protección y una agenda sobre futuras negociaciones que profundicen el proceso de armonización multilateral a esta categoría de derechos. ¿Cierto? El ACPIC obliga a los miembros de la Organización Mundial del Comercio a prever los medios legales para evitar cualquier uso de una indicación geográfica en la designación o presentación de un producto que pueda causar confusión al público en relación al origen geográfico de los mismos y cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia leal. Si estos requisitos de confusión al público o competencia es leal, la utilización de una indicación geográfica por parte de terceros pues puede ser legítima. Ayúdame leyendo por favor esa diapositiva, Joandris. Estándares mínimos de protección en materia de patente. Los estándares mínimos de protección en materia de patentes, sin lugar a dudas, que el tema de las patentes y su tratamiento en el acuerdo ha sido el de mayor significación política y puede llegar a ser el de mayor importancia económica. Dispone de una regulación sustantiva más extensa y diferente en muchos aspectos respecto de la normativa internacional vigente al tiempo de la apertura de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. El Convenio de París, que regía esta materia, dejaba a los países de la Unión amplia libertad para definir las materias patentables, incluyendo sus excepciones y la definición de la cobertura de esos derechos, incluyendo su duración. La primera cuestión importante es que el ADPIT establece como regla general la patentabilidad para todas las invenciones, sean de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que cumplan con los 3 requisitos básicos de patentabilidad. Es decir, la invención debe ser nueva. Segundo, entrañar una actividad o altura inventiva, no evidente. Y tercero, debe ser susceptible de aplicación industrial, útiles. Terminando de esta forma con la clásica fórmula de la Ley de Patentes francesa de 1798, que enunciaba cuáles productos o procesos podían o no ser patentables. Además, las patentes se pueden obtener y los derechos sobre ellas se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos localmente. Artículo 27. El acuerdo también entra en el campo de las excepciones a la patentabilidad
hasta ese entonces una materia entregada a la legislación local. El acuerdo incorporó dos tipos de secciones a la patentabilidad. Unas de carácter general que podrían afectar a todo tipo de invenciones y otras de carácter particular. Entre las primeras están las invenciones cuya explotación comercial deba prohibirse en el territorio de un miembro para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales, o para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga simplemente por estar excluida por la legislación. Muchas gracias, Joan Andrés. Bueno, yo continúo. Entre las segundas, o sea, estamos hablando de las patentes de carácter particular. En esas segundas, pues los métodos de diagnóstico terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales, y segundo, las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las obtenciones vegetales, en todo caso, pueden quedar sujetas a algún tipo de protección, ya sea mediante un sistema eficaz sui generis, por medio de patentes o por una combinación de ambos. Sin embargo, el patentamiento de formas de vida es una cuestión que no solo que no quedó del todo resuelta, por cuanto el propio acuerdo estableció una revisión de las excepciones relativas a plantas y animales, tema que se encuentra actualmente en discusión en la Organización Mundial del Comercio. Artículo 27.3b. El acuerdo, introduciendo otra novedad en la normativa internacional, detalla el contenido de los derechos que una patente confiere a su titular. Es así como el acuerdo establece que tanto respecto de una patente de producto o de procedimiento, ella conferirá a su titular derechos exclusivos para impedir que terceros, sin su consentimiento, pues realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente o del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia. Ahora veamos la inversión extranjera directa, la IED. La inversión extranjera directa se define habitualmente como una operación que involucra una relación de largo plazo en la cual una persona física o jurídica residente de una economía, o sea, un inversor directo, tiene el objetivo de obtener una participación duradera en una empresa o entidad residente de otra economía. Una operación de inversión extranjera directa implica que el inversor pretende ejercer un grado significativo de influencia o control en el manejo de la empresa residente en la otra economía. En contraste, la inversión de cartera o portafolio no supone ninguna intención de control por parte del inversor, en tanto que generalmente se hace con horizontes de corto plazo. Bueno, si bien la inversión extranjera directa puede ser realizada por individuos, en su mayor parte es protagonizada por empresas que son conocidas habitualmente como empresas transnacionales, IT, o multinacionales, EMN, las cuales poseen una casa matriz, headquarter, en su país de origen y filiales localizadas en distintos países extranjeros. Tenencia de más de un 10% del capital votante es considerado el umbral mínimo que diferencia a la IED de la inversión de cartera, ya que permite tener un grado significativo de influencia en la gestión de la empresa. Si la tenencia supera el 50%, se habla de control,
La inversión extranjera directa contabiliza 3 modelos de financiación de proyectos transfronterizos. Segundo, aportes o ampliaciones de capital, de paréntesis a partir o a través de bienes tangibles o intangibles. Del inversor directo. Tercero, deudas con la matriz del exterior y otras transacciones, incorporación de otras transacciones, intracorporación, transferencias accionarias, etc. Tercero, reinversión de utilidades. Como tal, la inversión extranjera directa es una categoría del balance de pagos que registra un movimiento de divisas y no alude necesariamente a la inversión. Alude solamente a la inversión física que realizan las empresas extranjeras en la economía receptora, ya que esta última puede financiarse con el uso de otras fuentes de ahorro externo, inversión de cartera y o deuda, o localmente. A la vez, hay ingresos que se registran como IED en el balance de pagos que no aumentan el nivel de inversión física de la economía, ¿cierto? Receptora. Como cuando un inversor no residente compra una empresa ya existente, en el balance de pagos se registra el ingreso de financiamiento como IED, mientras que el stock de capital en la economía receptora pues no se altera. En este último caso se habla de un proyecto IED canalizado vía fusiones y adquisiciones, ¿sí? Mergers and acquisitions, en contraste a los proyectos totalmente nuevos que usualmente se conocen como, Greenfield. Greenfield es importante tener en cuenta que gran parte de la exposición de la producción internacional está siendo impulsada en años recientes por los bienes y servicios y operaciones en el extranjero, basadas en modalidades como la venta, las decisiones, las franquicias y la fabricación por contrato. En paralelo, la tendencia hacia la digitalización de la economía facilita la expansión hacia terceros mercados sin necesidad de grandes inversiones, dando lugar a las llamadas micromultinacionales y las microborn global, que pueden internacionalizarse rápidamente con un mínimo despliegue de activos físicos en el extranjero, ¿sí? Todo ello sugiere la necesidad de considerar nuevos indicadores para analizar la evolución de los procesos de internacionalización, incluyendo el comercio de servicios y de bienes intangibles, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual. Y este proceso es analizando el promedio IED del contrato flujo, del ratio flujo, de IED sobre BPI global, el cual saltó de 0,6% hasta 25%. Bueno, en los años 90, los flujos de inversión extranjera directa experimentaron una rápida subida a nivel global. Una forma de ver este proceso es analizando el promedio anual del ratio de flujos de inversión extranjera directa sobre PBI, ¿sí? PIB global, el cual saltó de 0,6% en los años 80, a 1,3% en los años 90. Si bien con oscilaciones la tendencia al ascenso del peso relativo de la inversión extranjera directa siguió en los años o en el año 2000, cuando el mencionado ratio trepó a 2,3%, con un pico de 4% en el año 2000, ya en la década del 2010 persiguieron los movimientos oscilantes y en el promedio 2010-2018 el ratio flujos de EDI y BPI global se ubicó en 2%,
todos estos datos surgen de estadísticas de la UNCTAD. Si bien entre 2015 y 2018 hubo ratio, registros sucesivas caídas pasando del 2,7% a 1,5%, el peso relativo de la IED en la economía mundial sigue estando claramente por arriba de sus niveles históricos. Bueno, ayúdenme por favor leyendo esta diapositiva, Johanna. Estrategias y motivaciones de las multinacionales. Dice, en el caso de América Latina, a lo largo de los últimos 30 años, la IED ha tenido un comportamiento disímil y con dos ciclos de crecimiento sostenido. El primero ocurrió en los 90, en el contexto de las reformas estructurales y la estabilización macroeconómica en la mayor parte de la región. Y el segundo entre 2003 y 2012, motivado esencialmente por el buen desempeño económico al calor del boom de las... Bueno, yo con el inglés no soy muy bueno. Dice, este último periodo de crecimiento fue interrumpido primero temporalmente por la crisis sistémica global desatada en 2008 y luego definitivamente con el fin del boom de precios. Así la IED arribaba a América Latina, que había alcanzado los 200.000 millones de dólares anuales en 2011 a 2012. Fue de menos de 150.000 millones de dólares en 2018. En el gráfico 1. Analizando la participación de la región en la IED generada a nivel global, se observa que alcanzó un pico en torno al 13% en el 1997, fruto en gran medida de los impactos del proceso de privatizaciones en el que se embarcaron muchos países latinoamericanos en aquellos años. Luego se ingresó en una fase descendente, dado el progresivo agotamiento de dicho proceso y las crisis desatadas en algunos países de América del Sur, especialmente en Argentina y Brasil, que hicieron perder atractivo a la región para los inversores externos. Entre 2011 y 2013, en el contexto del boom de las commodities antes citadas, se volvió a niveles similares a los del 1997, para luego observarse una nueva caída en los años subsiguientes. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Johandres. Bueno, eso sería todo. Vamos a mirar entonces ahorita la guía. Miren a Darling. ¿Cómo le va a Darling? Voy a abrir ahorita la guía de aprendizaje. Voy a compartirles pantalla. Bueno, aquí vamos entonces a bajar, aquí donde dice momento intermedio, el que estamos ahora, fase 2, evaluación de política comercial, comercio y economía internacional. Bueno, que apareció este ayudante, pero voy a cerrarlo. Vamos a entrar aquí a la primera carpeta de aprendizaje fase 2, ¿cierto?
Miren que hay 5 anexos, ¿no? 5 anexos. Puedes cargar entonces el PDF, que lo tenemos. Ven allí que dice bien clarito, esta actividad empezó el 18 de febrero y va a finalizar el 15 de marzo. Entonces, no voy a leer lo que es la descripción detallada de la actividad de aprendizaje, pero la actividad en qué consiste. Consiste en leer y responder en forma justificada las preguntas de 2 casos de estudio, de entre 5 casos disponibles, de los cuales al menos uno debe ser en inglés. Los que son en inglés son el anexo 1 o el anexo 2. Y todos los casos se encuentran alojados en la carpeta de la guía de aprendizaje fase 2, la que acabamos de ver, que tiene los enlaces, ¿cierto? Como anexos relacionados con gestión financiera internacional, exposición monetaria, inversión extranjera directa, comercio internacional, etc. Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos, ahí los tenemos, que son también muy similares a los que están en el sílabus. Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos. Primero, pues consultar y leer el material de lectura, ¿no? Correspondiente a la fase 2, tantas veces como sea necesario. Paso 2, cada estudiante elige 2 casos de estudio, de los cuales al menos uno debe ser en inglés, que pueden ser el anexo 1 o el anexo 2. Todos los casos se encuentran alojados en la carpeta Guía de Aprendizaje fase 2 como anexos. Bueno, ya sabemos cuáles. Voy a leer los anexos. Anexo 1 es el caso de estudio de Internationalization or not of the Chinese renminbi. El segundo anexo es caso de estudio Global Remittances. El anexo 3 es caso de estudio Pictronics abordando la exposición monetaria. El anexo 4, caso de estudio preguntas planteadas sobre el club Cisco Systems. Y el anexo 5, caso de estudio en la biosfera industrial, solo los más fuertes sobreviven. Entonces, paso 3, cada estudiante deberá ingresar al foro colaborativo, al foro de discusión, para realizar su presentación personal y anunciar los 2 casos de estudio seleccionados, procurando que no sean los mismos elegidos previamente por otros compañeros. Paso 4, elaborar un informe escrito en formato Word o PDF, que incluirá portada, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. Obviamente deberá aplicar normas APA séptima edición. En la sección de desarrollo deberá iniciar desarrollando las preguntas del caso de estudio en inglés y luego el caso en español. También deberá incluir el enlace de grabación del video que se menciona a continuación. La extensión mínima del documento es de 7 páginas y máximo 10. Paso 5. Cada estudiante elabora un video con una duración máxima de 12 minutos sobre uno de los 2 casos seleccionados, para lo cual deberá seguir la siguiente estructura. Primero, lo que es la presentación del estudiante, 1 minuto aproximadamente, que va a decir allí cuáles son sus nombres, apellidos, profesión, y puede ampliar un poco la información con su experiencia laboral. Segundo, introducción, aproximadamente 2 a 3 minutos. Un breve, ¿qué va a hacer allí? Pues va a registrar un breve resumen sobre el caso analizado, señalar los elementos de coincidencia entre el contenido del caso y las temáticas del curso, problemática identificada, posibles soluciones al caso y brevemente mencionar alguna conclusión. El desarrollo, el más tiempito largo, toma 6 a 7 minutos, pues va a leer cada pregunta, va a responderla con argumentos coherentes, claros y precisos. Puede citar otros autores que sean expertos en la materia para ampliar los temas o justificar sus argumentos. Y la conclusión en 1 minuto, va a explicar en sus palabras el aspecto o los aspectos más importantes encontrados en el caso de estudio. Y eso sería todo. ¿Okay? ¿Hasta allí todo claro? Sí, señor. Bueno, excelente. ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna duda? ¿Sobre el desarrollo de la actividad? Profesor, bueno, yo tengo clara la idea. La idea, pues, sé que me toca responder cada una de las preguntas que aparecen en las diferentes guías. Y luego, pues, organizar la presentación y, pues, grabar el video, que es ese link lo vamos a compartir, pues, en el trabajo. Y, pues, de acuerdo a ese video, usted nos va a dar la calificación. Correcto. Bueno, perfecto. No sería más. Muchas gracias, Johandris. Ahora van ustedes a participar en la competencia Kahoot.
Van a ser 20 preguntas. ¿Ok? El primer lugar consigue 20 puntos, el segundo lugar 15 puntos. ¿Ok? Listo. Ya le comparto el comienzo del juego. Yo estoy abriendo la competencia. Un poquito lento, pero bueno. Ya. Bueno, ya lo tengo acá. Voy a compartir pantalla con ustedes. Necesito que ustedes estén pendientes, porque tienen que abrir una página web y agregar un código. ¿Ok, Johandres y Darlene Viviana? ¿Me están siguiendo? Bueno, pues aquí lo voy a presentar en vivo. Entonces, por favor, en una página web del navegador van a colocar www.kahoot.it. ¿Cómo se escribe Kahoot? K de kilo, A de Andrés, Hoot, H-O-O-T, ¿sí? .it. Entren por favor a esa página y ahí el sistema les va a pedir un PIN, un número PIN. Entonces van a colocar 522-8345. Y bueno, ahí usted tan pronto ingresa, escoge una imagen de un dibujo animado, un muñequito, y le coloca su nombre y apellido. Entonces, porfa, Johannes para que lo haga y darle Viviana Profesor, también. ¿no tiene ¿Sí? cómo copiarnos acá en el chat el enlace del... Bueno, sí, pero se los copio. Sería https://w.kahoot.it. Ahí lo compartí. ¿Ya ingresó? Compártanos el PIN para ingresar. Ahí Ah, está, ok. 522-8345. Darling Solarte, perfecto. ¿Y Darling Viviana? Darling, Darling Viviana. ¿Qué le pasó a Darling Viviana? Voy a llamarla. Ella comentó en el chat, profesor, que no tiene el micrófono habilitado. Bueno, no importa, pero puede participar. Le voy a llamar. Ah, sí, Darling está conectada, pero Johandris no. Aló, Darling, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estás ya conectada, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces, bueno, yo sé que tú me estás escuchando, entonces, pues nada, lees la pregunta y respondes, ¿ok? Dígame.
porque una de las dos. Exacto. Entonces toca escoger las dos. Toca hacer las dos. Correcto. Sí, ese es diferente, pero pues tiene que ser una explicación completa, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Listos, entonces, si ya están preparados, son 20 preguntas. Yo solamente voy a leer la pregunta y ustedes escogen una de las cuatro opciones. Esta obviamente no tiene puntaje, pero escojan una. Profesor, pero no me deja seleccionar la respuesta desde acá. Tienes que tener una conexión rápida a internet. Si la, si la velocidad no es rápida, no se te va a demorar mucho el juego. Tiene la posibilidad de conectarse a un computador con una conexión. Sí, estoy desde un eh, computador, pero le estaba dando, seleccionando la pantalla y no me... entonces hágalo en el celular, el que tenga velocidad más rápida. para conectarme por acá. ¿Iniciamos nuevamente o se puede conectar con el mismo usuario? Y bueno, déjeme llame uno por con el teléfono. Ok. Vamos a esperar entonces, darle Viviana, que se conecte nuevamente Johannes. Listo, profesor. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces voy a darle aquí a siguiente. ¿Qué es comercio exterior? Quedan 5 segundos. Uno escogió troque local, pero no, era transacciones transfronterizas. Profesor, no sé qué inconveniente tendré que no me deja seleccionar la respuesta porque tengo como la pantalla congelada para seleccionar la respuesta en ninguna de las dos. Ni en el celular ni en el computador. No sé, Pero ahí estamos viendo, ¿no? Que digamos, el juego está jugando, digamos, el Kahoot está funcionando correctamente. Pues yo sí tengo buena velocidad de alta velocidad. Tengo 90 megas. Es posiblemente por eso, Johannes. Bueno, entonces seguimos. Objetivo principal del comercio exterior.
Faltan 5 segundos. Ninguno escogió nada. ¿Qué pasó? El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda local. No lleva nadie ningún, ningún puntaje. Diferencia comercio exterior versus internacional, que eso ya lo vimos hoy. Faltan 5 segundos. Bueno, alguien ya respondió, falta el otro. Alcance geográfico, correcto. Pero alguien puso qué tipo de transporte, no, el alcance geográfico. Acuérdense que uno es de un solo país mirando hacia uno u otros países, ¿sí? Y en cambio el comercio internacional es de todos los, al mismo tiempo todas las economías, cómo se compran y venden productos. Ese sería el comercio internacional. Negocios internacionales buscan. Una estuvo bien, uno de ustedes dos respondió correctamente, transacciones mundiales, pero otro puso solo importaciones. Vamos a ver quién la tuvo correcta. Darling, muy bien. Colombia, dato 2021 destacado. ¿Qué pasa en el 2021? Eso lo menciona ahí la lectura, ¿no? O sea, las diapositivas de hoy. Récord, ¿no? Era récord de exportaciones, no caída del PIB. La del COVID fue 2019-2020, la pandemia. Bueno, sigue Darling punteando. Importaciones 2021 mostraron qué pasó con las importaciones. ¿Se acuerdan que eso lo mencioné? Uno fue 300 y el otro 342. Muy bien, máximo histórico. Y estuvo correcta. Los dos lo hicieron correctamente, muy bien. Ok. Johandris, muy bien, hizo su primer puntaje. Darling, ya este es el segundo, muy bien. Sí, profesor, tenía inconvenientes con la conectividad. Bueno, políticas de competitividad buscan. Eficiencia asignativa. Uno, usted lo tuvo correcto, que fue Johandres, muy bien. Pero bueno, todavía sigue Darling con una leve ventaja. Muy bien. Ventaja comparativa dinámica significa. Muy bien, ambos lo tuvieron correcto. Mejoras sostenidas. Ok. Johandris tiene una racha de respuestas correctas. Muy bien. Falta poquito para alcanzar a Darling. Darling, muy bien. Ahí sigue punteando. Acción clave, competitividad inmediata. Muy bien, ambos. Desarrollar recursos humanos. Muy bien. Lo mismo. Muy bien. Ambos.
Infraestructura sistémica incluye. Falta poco. Muy bien, energía y transporte. Los dos, muy bien. Bueno, Johandris Arias tiene una racha de 5 respuestas correctas. Muy bien, excelente. Darling sigue liderando. Muy bien, excelente. Alianzas estratégicas fomentan. ¿Qué fomentan las alianzas estratégicas? Muy bien, ambos. Transferencia tecnológica, eso es correcto. Muy bien, ambos. Johan lleva 6 respuestas correctas seguidas, muy bien. Y Darling, pues también. También le ha ido muy bien y sí continúa liderando. Modernizar asociaciones empresariales logra, ¿qué logra? Faltan 5. Bueno, uno respondió correctamente servicios a afiliados y el otro contestó opacidad informativa. Darling, muy bien, aumenta un poco más esa diferencia. 4.841, Johannes 3.908. A ver, ambos listos y muy cuidadosos para la siguiente. Propiedad intelectual protege, ¿qué protege? Propiedad intelectual protege ¿qué? Muy bien, ambos, creaciones y signos. Excelente. Sigue destacándose Darling Solarte. Muy bien. Excelente. Derecho de autor protege. ¿Qué protege el derecho de autor? Obras literarias. Muy bien. El otro no contestó. Ay, Darling. Ya le falta poquito para que Johannes le alcance. Muy bien. Propiedad industrial incluye. Faltan 5. Muy bien ambos. Propiedad industrial incluye patentes y marcas. Muy bien. Siguiente. Bueno, sigue ganando por poquito Darling. Muy bien. ADPIC incorporó mecanismos de qué? Muy bien. Solución de diferencias. Excelente. Sigue ganando Darling. Muy bien. Felicitaciones. Patente requiere cumplir con qué? Patente requiere cumplir qué? Actividad inventiva. Puede ser cualquiera de ellas, ¿no? Actividad inventiva o aplicación industrial o novedad. Bueno.
Opa, muy bien, Johannes. Sin una racha de 5 respuestas correctas. Darling está ahí por encimita por un poquitico, así que se pone la cosa difícil. Seguimos. Greenfield se refiere a qué? Que está ahora de moda. Greenfield se refiere a qué? Proyecto totalmente nuevo. Uno usted lo tuvo correcto y otro escogió venta de licencias. Bueno, muy bien, felicitaciones, Darling. Siempre mantuviste desde un comienzo el liderazgo. La felicito, tienes 20 puntos. Johannes, tienes 15 puntos. Bueno, felicitaciones a ambos. Listo, profesor, gracias. Con mucho gusto. Les recomiendo entonces que también participen en el CIPAS que voy a hacer la próxima semana. Muy juiciosos. Y bueno, las dudas que tengan, preguntas, con mucho gusto las puedo resolver, ¿ok? No siendo más, que descansen. Feliz noche. Listo, profesor, muchas gracias. Feliz noche. Con mucho gusto.